Buenos días, apreciados hermanos y amigos todos. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos le da la más cordial bienvenida a este servicio dominical. Le invitamos a ponerse de pie para cantar juntos la doxología. Y oración de inicio con el pastor Samuel Villavicencio. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, para leer los versículos del 21 al 25. Lucas 9, capítulo 9, versículos 21 al 25. Vamos a hacer la lectura de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 21, ustedes el 22 y terminamos juntos en el 25. Amén. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y siguiendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea exaltado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que sea muerto, que resucite al tercer día. Y decían a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Y juntos el 25. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, le damos infinitas gracias por permitirnos estar juntos, reunidos como su iglesia. Oramos por Rusia, por la Franja de Gaza, oramos por Israel, Ucrania, oramos por Ecuador. Usted conoce, Señor, la situación en la que estamos viviendo. Tome el control de ella. Oramos también, como dice su palabra, por los enfermos. Oramos por el hermano Miguel Rendón, el hermano Roberto Vivar. Usted conoce su situación. Oramos por Fernando. Usted conoce también la situación de este joven. Oramos también por la hermana Gina Velarde, que su mano de gracia continúe en el tratamiento que está siendo sometida. Oramos por el hermano Nelson Sabando. Usted conoce, Señor, la situación que él tiene con sus riñones. Señor, tome el control que él necesita para que él pueda ser restablecido, Señor. Y oramos, Padre, por todas las personas que han perdido seres queridos, que usted esté fortaleciendo sus vidas. Y de la misma manera, Señor, continuamos orando por su palabra y que podamos poner nuestra mente y corazón para poder escuchar y obedecerlo. Nos rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía.
Cantemos juntos el himno número 15, que lleva como título Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los contemples truenos y ver brillar el sol Jesús de ti. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las velas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo ha salvado aquel Jesús que por salvarme vino, que una cruz yo por mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aquel autor de este hermoso himno, ¿cuánto tuvo que haberse inspirado para poder escribir estas letras? ¿Usted se inspiró el día de hoy para alabarle y para adorar al Señor? ¿Y para continuarlo adorando? Puestos de pies para cantar el himno número 202, que lleva como título Dame la fe de mi Jesús.
hay libertad. ¿Usted es libre? Cante con nosotros esa bella alabanza. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Sin esclavo de pecado me libró, en la luz compró mi redención, mi libertad. Mi puro corazón, oh libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Sonrisa y dígale, yo soy libre por Jesús. Él rompió mis cadenas y me ha librado de las cadenas del pecado. Si usted aún está siendo esclavo del pecado, deje que el Señor rompa esas cadenas y entregue su vida hoy al Señor. El Señor lo está llamando, venga a Él. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema: dos acontecimientos antes de la crucifixión de Jesús. Dos acontecimientos antes de la crucifixión de Jesús. Escuchemos con atención y reverencia. Veamos dos acontecimientos que rodearon la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, estamos a la víspera de Semana Santa. Cada uno de estos acontecimientos se dieron porque eran necesarios. Ninguno de ellos ocurrió por casualidad, ni tampoco fueron eventos fortuitos, sino que todos formaron parte del plan de redención del Padre Celestial. Veamos esos mensajes en los dos acontecimientos que forman parte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, veamos el primer acontecimiento. Estamos hablando de dos.
El primer acontecimiento fue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, para leer los versículos del 1 al 11. Vamos a leer la porción de Mateo 21, los versículos del 1 al 11. ¿Amén? Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage y al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la iglesia de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, y aquí está esta pregunta muy interesante: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Muy bien, este acontecimiento, hermanos, marca el inicio de la semana de la pasión de Cristo. Significaba que Jesús llegaba a la ciudad de Jerusalén para cumplir todo lo que estaba profetizado y lo que él mismo les había dicho a sus discípulos, que le era necesario padecer mucho, ser entregado a la muerte y resucitar al tercer día. Ese fue el mensaje especial que muchas veces lo repitió al final de su día el Señor Jesús a sus discípulos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, las multitudes salieron a recibirlo con alegría y con esperanza que ese hombre venía a liberarlos del dominio de los romanos. Por eso el grito de todos era: Hosana. ¿Y saben lo que significa literalmente esta palabra? Salva ahora. Salva ahora. Gritaban Hosana. Debemos tratar de comprender lo que esto quería decir. Hosana quiere decir salva ahora, y era la llamada de auxilio que un pueblo angustiado dirigía a su rey o a su Dios. Es realmente una cita del Salmo 118:25 lo que estaba diciendo aquí. Y un ratito voy a leer Salmo 118:25. Amén. Y Salmo 118:25 dice: oh Jehová, sálvanos ahora, o en otras palabras, Hosana, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y ese te ruego es una súplica. Y entonces es como que la gente decía: sálvanos ahora, te suplicamos, oh Señor. Pero esa súplica era que lo salvara del rigor de los romanos.
Y el versículo 9, la frase Hosana en las alturas, que también está ahí, eso debe de querer decir que hasta los ángeles en lo más alto de las alturas del cielo griten a nuestro Dios: salva ahora. Esencialmente es un grito de un pueblo pidiendo liberación y ayuda en el día de su angustia. Es el clamor del pueblo oprimido, un clamor dirigido a su Salvador, a su Rey. Ellos estaban esperando la llegada de alguien que llegara a salvarlos de la opresión romana y que instituyera nuevamente el reino de Israel en ese momento y en ese lugar, pues esa era la esperanza de muchos de los discípulos y de los seguidores de Jesús, y eso era lo que ellos esperaban en su venida, que Él levantaría nuevamente el reino que les había sido quitado y que ahora eran esclavizados. No habían comprendido que el reino que Él trajo a este mundo era espiritual y que el poder que les daría no era para gobernar, sino para llevar el evangelio del reino de Dios a toda persona, y que la arma poderosa que traía para dominarlos y vencerlos era el amor. Eso no lo entendieron. Y voy a leer Hechos capítulo 1, versículos 6 al 9. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 9. Amén. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mire, esa era la pregunta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el objetivo, ser predicadores del Evangelio. Y el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, hermanos, la pregunta es: ¿cuál es el mensaje que encontramos en la entrada triunfal para la iglesia hoy? Eso es lo que vamos a analizar en este momento. ¿Cuál es el mensaje que encontramos en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la actualidad para la iglesia de hoy? Vamos a dar respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, muchas personas están dispuestas a recibir a Jesús como libertador, pero no como Señor y Salvador de sus vidas. Hoy en día, al igual que en los tiempos de la entrada de Jesús a Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo recibe la menos importancia que podamos darle. Jesús los puede libertar, y eso es lo que quiere la gente. Estoy esclavo de algo y quiero la libertad. Estoy esclavizado por Roma, y Dios, el Jesús que viene, el Mesías que viene, nos puede dar la libertad. Entonces buscamos un Dios libertador de alguna situación que nos tenga oprimido. Es decir, las multitudes están dispuestas a recibir a Jesús como el libertador de sus enfermedades, como el libertador de sus problemas, como el libertador de sus deudas, como el libertador de sus necesidades, pero no quieren recibirlo como el salvador de sus vidas, no quieren recibirlo como su redentor, no quieren recibirlo como el Señor y salvador de sus vidas.
Y el problema es que las multitudes, al igual que en los tiempos de la entrada triunfal, quieren conocer el poder de Jesús, quieren conocer las bendiciones que puede dar Jesús, pero no conocen ni quieren conocer a Jesús. No conocen y peor quieren conocer a Jesús, pero sí quieren conocer todo lo que Él nos puede dar. Y vamos a leer Mateo 21, 10 y 11. Mateo 21, versículos 10 y 11. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, y ahí está la pregunta, ¿quién es este? Refiriéndose a Jesús. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Hermanos, tenemos que saber que la vida eterna es que toda persona conozca al Padre y a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Y Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, a Jesús, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es la vida eterna. Conocer que el Señor sea el Señor y Salvador de mi vida. Es por eso que como iglesia de Cristo nunca debemos perder el enfoque de nuestra predicación ni el objetivo principal de todo lo que hacemos, pues la iglesia está llamada a continuar la misión, a continuar el proyecto o la visión de nuestro Señor Jesucristo. Buscar a los perdidos para que sean salvos por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el objetivo. Y Lucas 19, 9 y 10 dice lo siguiente. Lucas 19, versículos 9 y 10 voy a leer. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta es la última parte de la parábola de Zaqueo, ¿se recuerdan? Cuando Jesús dijo que Zaqueo era un hijo perdido de Abraham, debe haber sorprendido a muchos oyentes. A Jesús le interesa llevar su reino a los perdidos, sin importarle sus antecedentes ni sus estilos de vida anteriores, porque recuerde que Jesús, cuando entró a la casa de Zaqueo, mucha gente lo criticaba, especialmente los fariseos. ¿Cómo es posible que entre a la casa de un pecador, de un extorsionador? Mediante la fe, las personas pueden perdonar sus pecados y nacer de nuevo, hacer nuevas personas. Y el segundo acontecimiento que forma parte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo es, el segundo punto es, Jesús limpia el templo. Hemos visto lo primero que hace, entrar a Jerusalén antes de ir a la cruz. Y lo segundo que hace es limpiar el templo. Y en este punto sí nos vamos a detener un poco más. Vamos a Mateo 21, 12 y 13. Son 5 los acontecimientos de Jesús antes de ir a la cruz, pero por el tiempo solo vamos a ver en esta oportunidad 2. Y Mateo 21, 12 y 13 dice lo siguiente. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Miren, hermanos, si la entrada triunfal en Jerusalén había constituido un desafío,
Aquí tenemos otro desafío que se añade al anterior. El escenario de este incidente fue el atrio de los gentiles en el que cualquiera podía entrar. Era lo primero que estaba a la entrada del templo. Siempre había gente y actividad en él, pero en la Pascua estaba abarrotado a más no poder de peregrinos que venían de todo el mundo. Podemos ver que lo primero que hizo Jesús cuando entró a Jerusalén fue limpiar el templo, echando fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y también a los cambistas. Esta limpieza en el templo tenía dos propósitos muy importantes, y vamos a ver el primer propósito que tenía Jesús al limpiar el templo. Primero, denunciar la corrupción de los líderes religiosos de la época. Las personas que vendían en el templo eran comerciantes que ofrecían animales para los sacrificios religiosos, como palomas, corderos, y como ustedes saben, ¿quiénes eran los dueños de esos animales? Los mismos sacerdotes. Y los cambistas eran aquellos que intercambiaban dinero común por monedas de uso específico en el templo. Ellos habían acuñado monedas específicas del templo, porque las autoridades religiosas exigían el pago de impuestos del templo en una moneda específica, y por eso crearon esa moneda. La moneda de uso en el templo en Jerusalén se llamaba siclo o siclo sagrado. Ese era el nombre de esa moneda. Era una moneda de plata utilizada específicamente para pagar el impuesto del templo, que era obligatorio para todos los judíos según la ley religiosa. Esta moneda tenía un valor específico y se utilizaba exclusivamente en transacciones relacionadas con el templo y su mantenimiento. Podemos darnos cuenta entonces que los líderes religiosos de esa época habían convertido la adoración a Dios en un negocio muy lucrativo para muchas personas. El otro propósito que tenía la limpieza del templo era volver al propósito original del templo en Jerusalén. Y eso lo podemos ver en el versículo 17, Marcos 11, 17. ¿Cuál era el propósito original con el cual se edificó este templo? Y se había perdido el objetivo original del templo. Y Marcos 11, 17 dice: y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho, ¿qué cosa? Cueva de vendedores, de ladrones. Las autoridades del templo habían establecido una especie de mafia, yo digo mafia religiosa, la que recibía enormes ganancias de transacciones fraudulentas. La parte del templo que Jesús limpió se llamaba el atrio de los gentiles, porque ahí estaban ellos, el cual era una parte del templo de Jerusalén destinada específicamente para que los gentiles, o sea, personas no judías, pudieran entrar y adorar a Dios. Era el espacio más externo del templo. Después se encontraba el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres y luego el santuario interior. De esa manera estaba constituido el templo. El atrio de los gentiles estaba abierto a todas las personas, independientemente de su origen étnico o religioso. Este atrio era un lugar de encuentro para personas de diferentes culturas, de diferentes creencias, que deseaban acercarse a Dios y participar en la vida religiosa del templo. A pesar de su propósito original
como un lugar de adoración exclusivo para Dios, en los tiempos de Jesús, el atrio de los gentiles se había visto corrompido por actividades comerciales y prácticas que desviaban su función espiritual. Jesús, al limpiar el atrio de los gentiles, estaba restaurando su propósito original como un lugar de oración y adoración para todas las naciones, y también haciendo una declaración sobre la pureza y la verdadera espiritualidad. Bueno, hasta aquí la historia. Pero tenemos que contestar una pregunta para nosotros hoy. ¿Cuál es el mensaje de la limpieza del templo para la iglesia hoy? ¿O cómo lo aplicamos hoy? Sería la pregunta que tenemos que resolver en este momento. Bueno, ¿cómo aplicamos esa limpieza del templo hoy? Y el primer mensaje: tenemos que cuidarnos de la corrupción y reconocer que el Evangelio y los milagros de nuestro Dios no son un objeto, no son un producto con los que nos podemos lucrar haciendo negocios con ellos. Y vamos a la Biblia, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Miren, hermanos, los que nos miran por el internet, como iglesia tenemos que comprender que el don de Dios no es algo que se pueda comprar con dinero, y los que hacen negocio con los milagros son corruptos. Los que quieren obtener bendiciones espirituales por dinero no tienen un corazón recto delante de Dios. Y yo quiero ilustrar esta parte con un ejemplo bíblico. Veamos este ejemplo. Primero, unas palabras introductorias al ejemplo que les voy a dar. En los días de la iglesia primitiva, hermanos, los hechiceros y magos eran numerosos y eran influyentes. Hacían maravillas, efectuaban sanidades y exorcismos y practicaban la astrología. Y aquí aparece un mago que se llama Simón. Y este hombre realizó muchas maravillas al grado que hasta algunos pensaban que era el Mesías. Pero sus poderes no venían de Dios, sino de Satanás. Y vamos a la Biblia, Hechos capítulo 8. Voy a leer los versículos del 6 al 21. Hechos capítulo 8, vamos a leer los versículos del 6 al 21 para ilustrar bíblicamente cómo se puede hacer negocio de lo espiritual, o al menos pretender hacerlo. Amén. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Recuerden que Felipe fue un evangelista en Nazaret,
Nazaret era un pueblo enemigo, o sea, nadie lo quería entrar por ahí, porque los judíos lo consideraban como una peste, porque los nazarenos eran una raza mezclada, y entonces los judíos no querían ni saber nada de ellos. Y entonces Felipe fue a predicar a esa ciudad. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mira, todos los milagros que hacía Dios por medio de Felipe. También, mire, escuche bien y ponga atención, también creyó Simón. Este Simón es el mago. Y habiéndose bautizado, mire, creyó, se bautizó, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. O sea, no podía ni entender ni creer. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, o sea, los samaritanos, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces envían a Pedro y a Juan para ver qué es lo que está haciendo Felipe allá, porque ya llegan estas noticias acá y va don Pedro y don Juan a ver qué pasa allá. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Habían aceptado a Cristo, veían los milagros, pero no habían recibido el Espíritu Santo todavía, sino que con la llegada de Pedro y Juan recibieron el Espíritu Santo. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y escuche aquí el versículo 18, ponga atención. Cuando vio Simón, o sea, Simón el mago, un hombre que se arrepintió, que se bautizó, él vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. ¿Qué pasa ahí? Les ofreció dinero, diciendo: darme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, mire la respuesta de Pedro: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué les parece, hermano? Parece ser cierto en nuestro mundo de sobornos, de riqueza y materialismo, el dicho: todo tiene su precio. Eso es lo que pensaba Simón el mago. Todo tiene su precio. Simón pensó que podía comprar el poder del Espíritu Santo, pero Pedro lo censuró con dureza. La única manera de recibir el Espíritu Santo es hacer lo que Pedro dijo a Simón: arrepiéntete del pecado, pedid perdón a Dios y serás lleno del Espíritu Santo. Ninguna cantidad de dinero puede comprar la salvación, el perdón de pecado, ni el poder de Dios que se obtiene mediante el arrepentimiento y la fe sincera en el Cristo y Salvador. ¿Cuál es el mensaje de la limpieza del templo para la iglesia hoy? ¿Cómo lo aplicamos? Y el segundo mensaje es: la iglesia tiene que estar abierta para todos aquellos que vienen a buscar al Señor sin menosprecios y sin preferencias. Y voy a leer Juan 6:37 a propósito de la campaña evangelística que empezaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. ¿Y qué dice ahí que no alcanzo a ver?
Y al que a mí viene, no le echo fuera. Sin distinción, sin discriminaciones y sin tratos preferenciales. La iglesia tiene que ser luz para todas las naciones, para todos aquellos que andan perdidos, independientemente de su estilo de vida, de sus caminos, de sus apariencias, de su filosofía de vida, de su condición social o económica. Independientemente de todo ello, las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas para todos por igual, sin rechazos, sin menosprecios, sin hacer acepción de personas, sin tratar con preferencias a nadie y con rechazo al que quiera ofender a todas las personas que están hechas a la misma imagen de Dios. Y voy a leer Hechos 10:34. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios, no escucho, hermano, si Dios no hace acepción de personas, mucho menos la podemos hacer nosotros. Dios ratificaba que las buenas nuevas de Cristo son para todos. No debemos permitir que ninguna barrera, puede ser esta lingüística, cultural, puede ser de prejuicios, geográfica o de nivel económico o educativo, se interponga en la extensión de la predicación del Evangelio. Y esa oportunidad la tienen todos ustedes la próxima semana, invitando y trayendo personas que aún no conocen de Cristo a este templo. No traiga personas de otra iglesia, personas que no conocen de Cristo, por favor. Y voy a leer Romanos 2:11. Romanos 2:11. Para seguir confirmando esta gran verdad, hermanos. Romanos 2:11 dice lo siguiente: porque no hay acepción de personas, ¿para quién? Para Dios. Entonces, en otras palabras, Dios no tiene favoritos. Sus favoritos somos todos para Él. Y más aún, los pecadores. Voy a leer Santiago 2:1-4. Santiago 2:1-4. Amén. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿qué dice ahí? Sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate ahí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Qué preciosa verdad de Santiago, hermanos. Hacer distinciones superficiales entre las personas, cuando preferencias a quienes gozan de prestigio y buena posición económica, es incompatible con la fe en nuestro Señor y glorioso Jesucristo, que excluye todo favoritismo basado en riqueza o en posición social. Al honrar a alguien solo porque viste bien, convertimos su apariencia en algo más importante que su carácter.
Esos motivos, hermanos, son egoístas. Como creyentes tenemos que ver al hombre rico en la persona pobre, a un ser humano necesitada de compañerismo. Todos, ricos o pobres, son necesitados del compañerismo de Dios. Si decimos que Cristo es el Señor de nuestra vida, entonces debemos vivir como Él quiere, sin mostrar favoritismo y amar a todos sin importar si son ricos o pobres. La iglesia tiene que recibir a todos, porque todos somos llamados a ser luz de las naciones, confiando en el poder transformador de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo, que viene a morar en la vida de aquellos que nos hemos arrepentido y que confiamos que muchos se arrepientan en la próxima semana por los invitados que usted va a traer. Usted, hermano, tiene la oportunidad de compartir la luz del Evangelio con aquellos que aún no son salvos. El jueves de la próxima semana, si Dios lo permite, daremos inicio a nuestra campaña evangelística de Semana Santa. Invite, traiga, sea ese discípulo dispuesto a traer personas que aún no han recibido a Cristo en sus vidas. No se sienta feliz, contento porque está en esta campaña solo. Siéntase feliz, contento porque al lado usted ha traído una persona que aún no conoce de Cristo. Seamos las manos, los pies, la billetera, la cartera de Dios con el prójimo que aún no conoce de Cristo. Y esa oportunidad Dios se las da el próximo jueves, no este jueves, el siguiente jueves. Voy a leer 2 de Corintios 5:17. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, voy a leer el versículo 17. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La muerte y resurrección de Cristo y nuestra identificación con Él por medio de la fe hace posible que cada uno de nosotros nos convirtamos en nuevas criaturas. Y así como nos hemos convertido en nuevas criaturas, si realmente amamos a Dios y a su Evangelio, queremos que otros que aún no lo conocen, lo conozcan. Empezando por nuestra Jerusalén, por nuestra casa, por nuestros familiares que aún no conocen a Cristo. Convertirnos no es meramente dar la vuelta a una hoja nueva, sino empezar una nueva vida bajo un nuevo Maestro, Cristo Jesús. Y la pregunta que yo les hago aquí en este momento es: ¿desea usted empezar una nueva vida? ¿Desea usted realmente empezar una nueva vida? Y los que nos miran por el internet, ¿quiere que Dios tome el control de sus decisiones? ¿Quiere tener sabiduría para tomar decisiones sabias? El único que puede dar esa sabiduría, solo Dios. Dios es el único que le puede dar esa sabiduría para que usted tome decisiones sabias. ¿Quiere saber cuál es su destino eterno? El único que le puede hacer conocer su destino eterno es Dios. Si usted se arrepiente de todo corazón y le entrega su vida a Cristo, usted sabrá que su destino eterno es el cielo, la patria celestial. Pero si usted rechaza a Cristo, rechaza su Evangelio, usted también estará seguro que su destino eterno es el infierno con Satanás. ¿Cuál de los dos destinos eternos escoge usted hoy? De usted depende, no de Dios.
Dios está tocando la puerta de su corazón y quien tiene que abrir esa puerta es usted, no es Dios. Dios es un caballero, no exige. Dios espera pacientemente que usted abra la puerta de su corazón. Si esto es lo que usted desea, abrir la puerta de su corazón, lo único que tiene que hacer es reconocer que es un pecador o una pecadora y venir a Dios y en arrepentimiento pedir perdón por todos sus pecados, y Dios inmediatamente le abrirá la puerta de los cielos. Y Dios nos ha dejado un medio para comunicarnos con Él. Si usted desea abrir la puerta de su corazón hoy, los que están viéndonos por el internet o los que están aquí presentes, si aún no han abierto la puerta de su corazón, tenemos un medio para comunicarnos con Dios, y ese medio se llama la oración. Orar es hablar con Dios. Y yo voy a componer una oración en este momento, y yo le pido a usted, sí, a usted que está aquí sentado en esta sala, y a los que nos miran por el internet, incline su rostro en señal de reverencia a Dios, cierre sus ojos, y le pido a los hermanos que intercedan por aquellos que aún no conocen de Cristo, que pueden estar aquí en esta sala, o los que están viéndonos por el internet, que lo hagan y que le digan al Señor así: Señor, reconozco que soy un pecador, su palabra me ha hablado, usted envió a su Hijo a morir en la cruz para que Él pagara el pecado que yo tenía que pagar, lo puso en Él, en su Hijo, y ahora lo único que tengo que hacer para obtener la salvación de mi alma es aceptarlo con fe para ser perdonado. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y si hay algún hermano que necesita reconciliarse con Dios en este momento, en los que están presentes aquí o los que nos miran por el internet, Señor, te pedimos perdón por aquellos hermanos que han pecado y se están reconciliando contigo en este momento. Señor, límpialos de toda maldad. Gracias, Señor, por perdonarlos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, amigos, si usted hizo la decisión de fe y en cualquier país en el que usted se encuentre, ahora le toca crecer espiritualmente. ¿Y cómo va a crecer espiritualmente? Busque una iglesia, un templo donde le prediquen la palabra de Dios sin adulteraciones y continúe su desarrollo espiritual. Y que Dios les bendiga. Amén. Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos ama y nos quiere a todos. Por eso en esta mañana y tarde hemos escuchado el mensaje de dos acontecimientos antes de la crucifixión de Jesús. Aproximadamente fueron 5 acontecimientos, pero hoy, en esta mañana, se han tomado 2. Usted tiene la decisión, usted tiene la llave para que el Señor pueda abrir la puerta de su corazón y Él pueda entrar a su vida. Lleva como título: A combatir resuena la guerrera voz. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está sin desmayar. Seguirle siempre contando y la victoria que nos dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Se va el soldado, está a tu lado, está el príncipe Jesús, y con su gracia de
entienden y te defienden en esa lucha contra el mal. Qué hermosa alabanza que hemos entonado juntos en esta mañana. Puestos de pies, tenemos la oración final con nuestro pastor, nuestro hermano Samuel Villavicencio Burgos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por su palabra que es viva, eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones y nos enseña a ser generosos, nos enseña a no hacer acepción de personas y a entender que nuestra misión en esta tierra es predicar el Evangelio a otras criaturas que aún no te conocen, si realmente decimos que te amamos. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.